Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giese? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A su nombre, a su nombre. La primera vez que se menciona la palabra maldición, la dijo Dios. Cuando el hombre había pecado, Dios dijo: por ti la tierra será maldita. Desde ese día una maldición de esterilidad cayó sobre la tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahora, esta historia que hemos leído nos trae una luz y una revelación de que sí existen las maldiciones generacionales. Por ejemplo, hace 2 días, el pastor donde yo estaba dando la campaña es un pastor que tiene una iglesia como de unos 2,000 miembros. Es un hombre muy bendecido por Dios y muy ungido. Un hombre de montaña que se encierra 5, 10, 7 días en una montaña buscando a Dios. Y como resultado la unción es muy fuerte en la iglesia de él y crecen de forma extraordinaria. Obviamente la crítica, los compañeros envidiosos sobran allá, eso no falta. Pero él me contaba un testimonio que me inspiró para hablarle a usted por lo menos unos 20 minutos de este tema. Hemos estado hablando sobre las ataduras, sobre las causas, sobre cómo el pecado abre puerta a los demonios y cómo hay espíritus de las tinieblas que tienen acceso a nuestras vidas cuando nosotros pecamos o abrimos puertas espirituales a Satanás. La Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Están aquí. Y él me contaba una historia, y esta es la historia de él. Dice él que cuando él tenía como la edad de 6 o 7 años, su papá, en la área de Santiago, era un hombre muy pudiente, muy rico. Y tenía un amigo que era todavía más rico. Era un hombre millonario, pero era un hombre perverso. Se dice que ese hombre mató a su hermano para quedarse con la herencia de su padre. Y era un hombre de mal corazón. A uno de sus hijos le dio 3 tiros. Imagínense cómo era. Pero el papá de él eran amigos por alguna razón. Y cuenta el pastor que en esa ciudad había una bruja muy fuerte, que venía toda la gente, aún del gobierno y de todo el país, a consultarla y hacer trabajo de brujería para mantenerlo puesto, para ganar, para tener suerte. Y dice que esa bruja tenía una casota tremenda y era muy fuerte aquella bruja que le servía a Satanás. Resulta que el hombre que era amigo del papá del varón de Dios quería la esquina donde el papá del varón tenía un negocio, y él trataba de comprárselo, y por alguna razón él dijo: no te la voy a vender porque es el único negocio que tengo. De esta forma la historia es esta: el amigo compró a la bruja y le pagó muchísimo dinero para que le echara una maldición. Dice el pastor, que hoy es un pastor, un siervo de Dios, que nadie sabía que había una maldición sobre su familia. Todos se fueron a vivir para Estados Unidos. Casi tienen más de 20, 30 años viviendo aquí, todos. Y él dice que desde que él se mudó de allí, el papá, desde ese día en adelante jamás prosperaron. Todo se cayó. Era un hombre muy próspero, el papá de él, muy rico, de ganado, de tierra, de negocio. Y por alguna razón las cosas se fueron secando,
hasta el punto que solamente le quedó una pequeña casa. Lo perdieron todo. Dice él que la miseria era fuerte en su casa y por eso se fueron todos a vivir para Estados Unidos. Y todos viven aquí, todos sus hijos. Pero dice él: pastor, usted no va a creer que tenemos casi 20 años viviendo aquí y nadie tiene casa propia. No hemos prosperado. Dice él: mira, fuimos a Nueva York, nos juntamos 2 o 3 hermanos, compramos un almacén, pusimos una tienda, un almacén, y los almacenes, las tiendas dominicanas dejan mucho dinero en Nueva York. Y dice él: no prosperábamos, no teníamos ni para pagar la luz. Vendimos el local, lo compró un impío y a los 2 meses todo prosperó con ese inconverso. Yo no me explicaba por qué nosotros, todos los negocios que comenzábamos se caían, todo lo que emprendíamos se caía. Mis hermanas, mis hermanos, obviamente yo no sabía lo que había pasado con mi papá años atrás, pero yo comencé a orar a Dios y me fui a una montaña y le dije a Dios: ¿por qué yo no prospero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ni yo, que te sirvo hoy, y mis hermanos que son cristianos, aún así todo lo que hacemos se cae? Y dice que entrando en un tiempo de ayuno, Dios en una de esas noches lo sacó del cuerpo y lo llevó a la ciudad de Salcedo, donde ellos vivían. Y cuando él entra a la ciudad y se acerca a la casa donde vive, dice él que ve una serpiente durmiendo. Y el Señor le dijo en voz audible: esa es una maldición que echó la bruja sobre tú y toda tu familia. Y dice él que en el sueño él tomó un armamento y destruyó la serpiente. Y se levantó aquella noche y mencionó el nombre de la bruja y dijo: reprendo toda maldición sobre mi familia y sobre mi generación. Declaro que somos libres de toda maldición. Dice él que a los pocos días Dios comenzó a hacer cosas y a prosperar su casa y a prosperar la iglesia y a prosperar a sus hermanos. Me conmovió mucho el escuchar eso, porque él ya era un pastor, él ya era un siervo de Dios. Sin embargo, había una maldición generacional que lo perseguía. Cuando pensé en el testimonio de este hombre, yo no dormí esa noche. Me fui en vigilia. Le dije: Señor, tu siervo, ese pastor, viviendo en Seattle, me dice él: mira, pastor, mi esposa y yo teníamos 2 trabajos. Nuestros hijos tuvimos que mandarlos para Santo Domingo porque no podíamos atenderlos, y aún con 2 trabajos no nos sobraba ni para pagar bien la renta. Y no nos explicábamos por qué, hasta que Dios fue revelándonos y mostrándonos que había una maldición generacional que nos perseguía. Me dice: pastor, cuando rompí eso, cambió la finanza en mi vida. Mis hermanos todos comenzaron a prosperar. Dice: había uno de mis hermanos que había estudiado en la universidad, agrónomo, si mal no recuerdo si se llama así, que tiene que ver con la tierra. Y dice: y tenía 20 años esperando que Estados Unidos le reconociera el estudio para él trabajar aquí, y por 20 años nunca lo llamaron. Cuando lo junté a todo, rompimos la maldición, oramos, a los 3 días lo llamaron, notificándole y diciéndole: está aprobado para ser reconocido como agrónomo en este país. Me interesó mucho la historia de este hombre, porque estamos hablando de un pastor, de un hombre de Dios. Yo me fui al hotel y me tiré al piso y dije: Señor, ¿cuál será la maldición generacional que me persigue entonces a mí? Tiene que haber algo entonces. Y comencé a orar y a orar, y el Señor me dijo: una de las maldiciones que persigue a tu familia es que nadie tiene nada. Le dije: Señor, no, yo tengo algo, yo tengo un edificio, tú me diste un pedacito de tierra aquí. Y me dijo: ¿a nombre de quién están? Le dije: no, todavía no le pasó a mi nombre. Ese es el espíritu que persigue a tu generación, que aunque compren nada, lo ponen a su nombre.
Esa noche reventé al diablo en el nombre de Jesús. Me levanté temprano y llamé al abogado. Póngalo a mi nombre, cueste lo que cueste. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y quise traer ese tema porque hay muchos de ustedes que no se explican el por qué. Hay montones de cosas que están sucediendo en sus vidas y en su casa y no se la entienden. A veces nuestros padres o nuestros antepasados cometieron pecados que trajeron maldición sobre nuestra generación. Y yo sé que a muchos de ustedes le estaría caminando el versículo que dice: el que viene a Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Eso es real. Pero si todas son hechas nuevas, ¿por qué usted batalla con pensamientos pecaminosos? ¿Y por qué todavía usted batalla con hábitos del mundo que usted todavía batalla para sacarlo de su mente? A su nombre. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, pero es un proceso que a través de lo largo de los años vamos perfeccionándonos. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Aquí la palabra de Dios, quise tocar este punto aquí, nos muestra una historia. Habla de un profeta llamado Eliseo, y su siervo llamado Giese. La Biblia dice que un general del ejército sirio llamado Naamán fue a visitar a Eliseo por una enfermedad que tenía en su cuerpo, que era una lepra. Eliseo le da instrucciones proféticas y le dice: sumérgete 7 veces en el Jordán y a la 7ª vez será limpio. El hombre se sumergió, salió y milagrosamente su piel quedó limpia y la lepra desapareció. Él se devolvió para darle gracia al varón de Dios y quiso darle ofrenda, camello, oro, vestido. Y el varón de Dios dijo: no quiero nada de lo que tú traes. El milagro es gratis, recíbelo. Y se fue. Pero Giese, cuando vio la acción del varón de Dios, dijo: ¿cómo estorba mi Señor a este hombre sirio? No sabiendo que podemos salir de esta prueba económica si cogemos el oro, la comida, los camellos y los siervos. Y dice la Biblia que escondido de Eliseo, Giese se fue detrás del general. Y cuando el general lo ve desde lejos, le dice: ¿qué pasa, señor mío? Algo necesita el profeta. Y él dice: sí, nos acaban de llegar unos hijos de los profetas, unos jóvenes de las montañas, y no tenemos comida, no tenemos vestido, nos estamos muriendo de hambre. Tú puedes darnos algo. Y el hombre agradecido, muy rico, dijo: claro, llévate camello, llévate oro, llévate vestido, llévate comida, y dile al varón de Dios que mucha gracia. Y Giese comienza a llevarse todo ese oro y toda esa riqueza y toda esa comida. Y cuando está llegando a la central, y Eliseo vive en esta área, Giese se mete como en un pequeño monte y esconde los camellos, esconde el oro, esconde el vestido, y llega y se presenta delante de Eliseo como que nada ha pasado. Eliseo lo mira y le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: tu siervo no se ha movido de aquí. Yo no me he movido de ningún lado. Yo estoy aquí, jamás me moví. Eliseo le dice: pero no estaba contigo mi corazón cuando te fuiste y le dijiste esto y esto y esto al general, tratando de engañar y tratando de violar lo que Dios estableció, que no le tomáramos dinero. Por cuanto hiciste esto, la lepra de él caerá sobre ti y sobre tu generación para siempre. La Biblia dice que al instante el hombre se puso blanco y le cayó lepra. Si usted lee luego la historia, usted nunca jamás vuelve a ver a Giese trabajando con Eliseo. Eliseo lo botó de la casa ese día. Y le digo que el ministerio de Eliseo continuó. De hecho, ahí es que dice que luego vinieron los hijos de los profetas y quisieron expandirse. Eliseo lo cambió por jóvenes hambrientos y jóvenes interesados por la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Por qué
toco esta historia para que entienda que lo que estoy hablando no es antibíblico. Oiga lo que le dice Eliseo: esta lepra será sobre ti y sobre tu generación para siempre. Así que el día que Eliseo se casó y le nació un hijo, le nació con lepra. Y cuando ese hijo creció y se casó, los demás hijos le nacían con lepra. Y cuando los bisnietos se casaban y se reproducían, seguía la lepra. Era una maldición de lepra generacional. Eliseo dijo: para siempre la lepra te perseguirá a ti y a tu generación. Aquí tenemos el testimonio vivo de que hay maldiciones generacionales. ¿Qué culpa tenían los nietos del pecado que cometió su abuelo? Ninguna. Pero la maldición estaba sobre la generación. Así que cuando un bisnieto nacía con lepra. Y se preguntaban: pero ¿por qué tengo lepra? Hasta que le decían: porque tu abuelo pecó. A su nombre. A su nombre. Aquí vemos que una generación entera cargó con una maldición de lepra para siempre. A su nombre. Ahora, donde leímos dice, en Proverbio dice que no hay maldición sin causa. No viene si no hay una causa. ¿Cuál fue la causa de Giese? Dos. Primero, habló mentira 2 veces. Le dijo al general algo que Eliseo no dijo. Y luego le dijo a Eliseo algo que él dice que no había hecho. Entró un espíritu de maldición en la vida de Eliseo, de Giese, por la mentira. Lo segundo es que se puso avaro y se puso avaricioso por el dinero y por la riqueza. A su nombre. ¿Me pueden entender? La lepra que para siempre Giese cargó y su generación vino por causa del pecado que había cometido. Hay muchos de nosotros que venimos de familias que abrieron puerta al diablo. Hay muchos de nosotros que venimos de antepasados y de generaciones que le servían a los demonios, que se postraban ante estatuas y adoraban dioses extraños. Latinoamérica ha sido muy influenciada por el espíritu de idolatría. Y la Biblia dice que donde hay dioses falsos, la maldición de Jehová está en esa casa. Cuando los españoles llegaron a República Dominicana, llegaron llevando ídolos. Esa fue la maldición que trajeron. Muchos de nosotros venimos arrastrando maldiciones o arrastrando resultado de los pecados y los errores que muchos de nuestros padres hicieron. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Y es por eso que hoy aquí en el nombre de Jesucristo de Nazaret vamos a reventar toda maldición y todo espíritu que reclama nuestra generación. ¿Cuántos bendicen a Dios? Las maldiciones normalmente vienen por pecado, pero quien se encarga de mantenerla sobre una generación es el diablo y los demonios. En Proverbio dice de esta forma: oiga, ¿por qué puede venir una maldición para una persona? El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. A su nombre. Cuando yo miro a alguien con hambre y no le doy comida teniendo, eso acarrea maldición sobre mi vida. No, usted no está aquí, yo sé que se le iba a ir el gozo ahora. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto bendicen al Dios del cielo? Dale un aplauso a Dios que Él está vivo. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, ¿cuál fue la maldición más fuerte? No solo la tierra fue maldita, sino que Satanás tomó dominio de la tierra. Y ahora Satanás tenía la autoridad que una vez Adán tenía.
Y como el príncipe de este mundo comenzó a comandar demonios y a enviar influencia con la intención de destruir al ser humano. Desde Génesis hasta el día en que Jesús nació, Satanás dominaba los pueblos y las ciudades. La Biblia dice que nunca abrió las puertas de sus presos. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Jesús desciende del desierto y lee el libro de Isaías y dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para libertar, me ha enviado para abrir las cárceles de los presos. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando Cristo pisó la tierra, el diablo comenzó a temblar, porque toda maldición adámica iba a concluir, iba a comenzar una nueva era, la era de Dios en nuestras vidas. Fíjate que con lo primero que Jesús pelea, con lo primero que se enfrenta, es con el diablo. Dice que el espíritu viene sobre él. El primero que se aparece es Satanás en el desierto. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Una de las razones por la cual Jesús vino a la tierra es para libertarnos de toda poder de las tinieblas, para reventar toda cadena que por años nos han atado y nos han encarcelado. Yo estoy aquí parado para decir algo: maldiciones se tienen que romper hoy, cosas se tienen que reventar. En unos minutos tú vas a ponerte de pie y le vas a decir al diablo: yo cancelo toda maldición de mi antepasado. Yo no te pertenezco a ti, ni yo, ni mi casa, ni mis hijos. Oh my God, ¿habrá alguien aquí hoy? Hoy usted se va a parar y va a reventar todo demonio en el nombre de Jesucristo. Denle ese aplauso al Señor, que Él tiene poder. Fuerte, fuerte, fuerte. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice en Hechos: porque como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso Jesucristo vino, para libertarnos de toda opresión, para reprender toda malicia, para hacernos libres de toda garra, de toda atadura, de toda influencia, de toda cadena, de todo tormento. ¿Habrá alguien aquí hoy? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Den un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Primera de Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. Suena feo, ¿verdad? Pero es así, es del diablo. Pero dice: no se preocupen, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A su nombre, a su nombre. No importa la maldición, no importa de qué familia viene. Tal vez viene de familias que la violan toda. Tal vez viene de familias que todas mueren con cáncer. Tal vez viene de familias que nadie prospera. Tal vez viene de familias que todos son borrachones. Tal vez viene de familias que todos son alcohólicos. No importa de donde tú vengas, si tú le pides ayuda al Dios del cielo, Él aparecerá y reventará toda malicia del diablo. ¿Habrá alguien aquí hoy? Maldiciones generacionales. ¿Cómo tú explicas que todas las mujeres en una familia, todas mueren de cáncer en los senos? El médico dice: eso está en su ADN. La Biblia dice: es una maldición de cáncer. Aleluya. Oiga, parece que le quité la alabanza de la boca. Hay gente asustada aquí hoy. A su nombre, a su nombre. Todos son alcohólicos en la casa. Una puerta
que abra un padre puede maldecir la generación siguiente para siempre si alguien de esa generación no acude al poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta preciosa tarde? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. La Biblia dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, entró en una sinagoga y en ella había un hombre con un espíritu inmundo que cuando vio a Jesús comenzó a dar voces. Y oiga lo que decía: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. A eso vino él, a destruir al diablo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando yo veo a alguien que se abraza con un brujo, digo, ese tipo está más muerto que el mismo brujo. Donde vive el espíritu de Jehová y donde vive el espíritu del diablo no pueden estar juntos. A su nombre. Cuando llega el poder de Dios en un individuo, el diablo tiene que recogerse y moverse. A su nombre. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? En el templo había un endemoniado sentado cogiendo la Santa Cena. Posiblemente era hasta un líder. En el templo, en la sinagoga. Y ahí estaban los doctos, ahí estaban los grandes, los sumos sacerdotes y también el endemoniado con ellos. Nadie podía identificar al diablo que estaba con ellos. El hombre estaba endemoniado con un espíritu inmundo. O sea que pueden haber gente sentada ahora mismo con la cara que yo no fui y tener demonio. O sea que aquí pueden haber gente poseída por espíritu inmundo y no lo saben. Gracias, Espíritu de Dios. Que tenga miedo, compre un perrito negro y viva con él. El hecho de que vengas a la iglesia es el principio de tu liberación, pero no es total tu liberación. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay gente que puede en un momento servirle a Dios y en un momento descuidarse y el diablo entrar en su cuerpo y en su vida y controlarlo por muchos días hasta que venga el poder de Dios y lo libere. Estoy hablando de liberación. Dios no quiere gente atada, Dios no quiere gente endemoniada, Dios no quiere gente oprimida. Él vino a echar fuera a los demonios, Él vino a deshacer las obras del diablo. El que me escucha a través de la radio, hay poder líquido saliendo por las ondas radiales. Los demonios con autoridad de Cristo van a salir de donde estén metidos, van a salir de donde se escondieron. Satanás es un buen actor, sabe disfrazarse. Hay algunos de ustedes que tienen el rostro como que... Yo recuerdo años atrás, muchos años, como 15 años más, no sé. Estaba yo en una iglesia, piso de tierra. La gente que me están escuchando allá en República Dominicana a través de la radio, eso fue en Punta Garza. Ya todo el mundo sabe dónde fue allá. Y yo estaba predicando esa campaña. Y el Espíritu Santo me dijo: dile a la gente que haga silencio porque mi viento va a soplar. Y yo dije: hagan silencio porque el poder de Dios va a soplar. Todo el mundo se cayó, menos una hermana. La hermana comenzó a dar vueltas y a hablar en lengua. Y decía: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy Jehová. Así hablaba. Yo por un momento dije: bueno, déjame quedarme quieto. Pero luego analicé y dije: pero espérate, si él me dice que yo me calle, que se calle la iglesia, ¿cómo es que ahora se levanta alguien profetizando? Aquí hay algo raro. Se están contradiciendo dos espíritus aquí, no puede ser. Y le dije: joven,
haga silencio por favor. Y siguió hablando en lengua y profetizando. Le dije, joven, haga silencio, y siguió. Y en una le dije, cállese, y siguió. Le dije, tráiganmela al frente. Y ella, quiero un mensaje de parte de Dios. Y le dije, ¿cómo te llama? Y me dijo, varón del cementerio. Ahí al instante cayó botando espuma y botando el demonio por la boca. No todo lo que se mueve es el poder de Dios. Y no todo el que profetiza, profetiza de parte de Dios. Esta iglesia va a entrar en el Pentecostés original del Espíritu Santo. Lo que se mueve aquí se tiene que mover de Dios, y no va para afuera. El Espíritu de Dios no lo va a dejar moverse. Su nombre, su nombre, su nombre. Este hombre estaba endemoniado en la iglesia. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Sí. Ahora, ¿puede estar alguien lleno del Espíritu Santo endemoniado? No. Porque hay gente con nombre de cristiano, pero no lo son. Un cristiano endemoniado, sí. Alguien lleno de Dios, no. ¿Cuánto bendicen a Dios? Así que no se conforme con ser cristiano. Llénese de la presencia de Dios y el diablo no va a entrar en su vida. Por eso es obvio que cuando llega un ministerio a una ciudad, a un pueblo, se revolta el diablo. Esa serpiente antigua quiere estar tranquila, chupándose los evangélicos que estén cerca. Cuando llega alguien con visión y comienza a hacer guerra y comienza a orar y comienza a interceder, se le tiene que levantar el diablo. Gracias por su entusiasmo. ¿Usted cree que a Jesucristo lo quería todo el mundo? Lo que menos querían a Jesús eran sus hermanos, los que nacieron de su mamá. Le dijeron, él dice en la Biblia, y no creían en él. Pero algo hacia Jesús le decía, si ustedes no creen que están cerca de mí, me voy a los que están lejos. Pero el hecho de que ustedes no crean no me van a deprimir mi ministerio. Yo voy a continuar. ¿Cuánto bendicen a Dios que reine en esta preciosa hora? ¿Existen los demonios? Claro. Está en la Biblia. ¿Poseen los cuerpos? Claro. Está en la Biblia. ¿Que por qué no lo hablan en los grandes congresos? No sé. ¿Que por qué hay tantos congresos gloriosos y nunca hay un endemoniado siendo libre? No sé. Yo lo que sé es que cuando hay poder original, el que tiene el diablo se le manifiesta. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y ya estoy casi terminando. Tengo la noche sin dormir. Su nombre. Su nombre. ¿Existe en la brujería? Claro. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque yo vengo de ahí. Si la iglesia supiera contra qué pelea, no se descuidaran. En esta hora hay cientos de satanistas ayunando para que usted se enfríe, ayunando al diablo. ¿Cuántos bendicen a Jehová? Este pastor me contó una historia que me puso a pensar. Dice él, cuando la iglesia estaba pequeña, que comenzó a llegar la gente, y entre ellos llegó un mexicano chiquito. Eso es típico, ¿no? Pequeño. Y se sentó en la parte de atrás, y él lo miraba y no alababa, no adoraba, pero estaba ahí. Gloria a Dios. Estaba ahí. Y pasaron los días, y ese hombre a veces venía, a veces desaparecía. A veces venía, a veces no venía. Alma mía, alaba a Jehová. El pastor en eso se quedaba los domingos en la oficina, descansaba y se iba como a las 10 de la noche, ya después que terminó el culto como en 2 horas. Él observaba que en el parqueo el hombre de México venía, se desmontaba del carro, miraba para la oficina, se montaba, se iba, venía. Y él dijo, bueno, este tipo está loco. Cuando lo encontraba en la librería,
desde que veía al pastor caía de rodillas y comenzaba a llorar. Y él decía: varón, no haga eso porque se van a asustar los americanos. ¡Ay! Y daba vuelta. Pero el pastor no sabe nada. Un día llega ese varón y le dice: pastor, le traje la vara de Moisés. Y le dio 2 varas. Muy bonita, dice el pastor, la vara. Y digo: wow, qué bendición, voy a predicar con ella. Y la llevó a su oficina y la guardó ahí y la dejó. Eso se lo dio un viernes. El sábado el otro día, cuando él llega a la oficina, de pronto dice que comenzó a sentir pasos y las puertas comenzaban a abrirse, a cerrarse solas. Y él decía: pero ¿quién está aquí si los americanos no están aquí? Y él salía y decía: ay, esos americanos que tan fríos que ni oran, mira cómo están endemoniados la iglesia casi. Y él dice que por varios días comenzó a sentir cosas muy extrañas. En eso él dice: me voy para el monte, y se metió con Dios. Y en el monte Dios le habló en voz audible y le dijo: la vara que te dio el mexicano tiene brujería. Y él va y busca la vara con su esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando le quitan algo que tenía la vara, ahí estaba llena de brujería, con el nombre de él, de la iglesia, maldiciendo la iglesia. Dice él que rompió la vara, la metió en el fuego y duró horas y no se quemó la vara. ¿Están aquí ustedes? No se ofendan porque es mexicano, porque también los dominicanos son satanistas, y los guatemaltecos y los hondureños. El diablo no tiene raza ni color. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pasaron los días y después, a los meses, llega el mexicano, y era de Chihuahua. Peor todavía. Y llega, y cuando ve al pastor se tira de rodillas y le dice: perdóneme, 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 perdóneme. Y le dice: no, amigo, dime qué pasa. Yo soy satanista, uno de los mayores, y todo el grupo de satanismo me mandó para matarlo. Cada vez que yo estaba en el parqueo era con el cuchillo esperando que usted saliera para matarlo, pero no podíamos matarlo. Perdóneme, a causa de eso que le hice, pastor, le cayó lepra a mi esposa, a mis hijos y a toda la gente en mi casa en Chihuahua. Perdóneme para que Dios me quite la lepra. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. ¿Habrá alguien aquí hoy? Yo necesito que alguien sepa que por la calle andan demonios, pero la Biblia dice: el que guarda a Israel no duerme. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? El que guarda a Israel no duerme. Yo no estoy hablando de maldiciones ni de demonios para que usted tenga miedo. No, le estoy estableciendo quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Por años, pastor nunca se imaginó que el muchacho era un satanista. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tú sabes cuánta gente hoy en día, usted sabe cuántos satanistas hay aquí en Kansas, y usted durmiendo y mirando el fútbol, y el diablo tratando de maldecir su vida, y usted pensando que no tiene deseo de ir a la iglesia, y usted pensando que no quiere al pastor, y le odio al pastor y no lo quiero ver, y no quiero ver a esa hermana, y es que está influenciado, trabajo de brujería. Pero lo que está se va en esta tarde. Lo que está se va en esta tarde. Habrá alguien que se pare y diga: las maldiciones se van a romper. Hay muchos hogares bajo influencia maligna. Le sirven a Dios, pero hay influencia maligna en tu casa. Hay influencia maligna que van a desaparecer.